Continuamos nuestra lectura de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino por el artículo segundo de la cuestión primera. En el pasado vídeo nos adentrábamos en el tema de la ciencia, el concepto de ciencia, en la lógica aristotélica, concepto que es el que manejan los escolásticos y en general la Edad Media. Y recordábamos que la ciencia es un tipo de conocimiento, una manera de conocer las cosas, en la cual hay una necesidad, una relación necesaria entre unos principios conocidos de manera directa o bien recibidos al menos con una evidencia de tipo intelectual y unas consecuencias que se sacan de esos principios y que a través del método de la demostración, de los silogismos demostrativos, se puede establecer una seguridad en el conocimiento, porque las cosas, digamos, proceden de esa manera y no pueden proceder de otra, es decir, proceden de forma necesaria. Como recordábamos, esto lo explica Aristóteles en el libro de los segundos analíticos, donde se trata precisamente de este tema de la ciencia y de cómo se puede alcanzar esta forma de conocimiento. Habría que decir también que la ciencia como tal es un hábito dentro de las virtudes intelectuales que el mismo Aristóteles desarrolla en el libro de la Ética. Las 5 virtudes intelectuales, que son las de la parte superior del alma y que residen bien en la parte intelectiva o bien en la parte volitiva, y que son la sabiduría, el intelecto, la ciencia, el arte y la prudencia. Bueno, pues la ciencia precisamente es la que ayuda para captar este tipo de conexiones. La importancia de esta forma de conocimiento la vamos a analizar ahora un poco más por extenso en este vídeo, cuando veamos cómo se enfrenta Santo Tomás en la solución que va a dar a la pregunta sobre si la teología es una ciencia. Es verdad que es una cuestión que parece, bueno, pues no excesivamente compleja. Santo Tomás no se extiende demasiado y desde luego los interrogantes, que han sido bastantes, que ha despertado en la antigüedad, pues hoy quizá a nosotros nos suenan un poco extraños. Pero me sorprende que precisamente esta pregunta sobre si la teología es ciencia ha ocasionado pues en el pequeño impacto que va teniendo ya este canal bastante revuelo, porque he tenido un par de tweets curiosos en mi cuenta de Twitter en los que se me venía a intentar contraargumentar frente a lo que yo había expuesto, que en realidad todavía no es la solución. Hay que tener un poquito de paciencia también en el método escolástico. Entonces vamos ahora a intentar explicar en este vídeo la respuesta de Santo Tomás a la pregunta sobre si la doctrina sagrada, recordemos que también podemos entender la teología si vamos a un aspecto más estricto, como hacen otros comentaristas y otros estudiosos de Santo Tomás, sobre si la doctrina sagrada en definitiva es ciencia y la solución a las objeciones que nos planteábamos, que como veremos las extenderemos con estas otras objeciones que bueno, pues algunos amables participantes han presentado en Twitter y que quizá puedan ser de interés. Comenzamos. En primer lugar, me gustaría recordar, o quizá precisar un poco más a lo que exponíamos en el vídeo anterior, que cuando hablamos de estos principios desde los cuales se hace la demostración para alcanzar el conocimiento que se entiende como ciencia, son principios evidentes o principios conocidos de forma inmediata. Bueno, habría que precisar esto, digo, un poco más. Por un lado, efectivamente, algunos de estos principios pueden conocerse por la mera evidencia sensible, es decir, pues por lo que se puede ver, por lo que se puede constatar del mundo físico, que es como el hombre realiza su conocimiento, siempre a partir de lo sensible, porque no es capaz de tener, según la antropología tomista y aristotélica, un conocimiento directo de las realidades
inteligibles, sino que tiene que hacerlo por vía de abstracción. Entonces, bueno, siempre, digamos, el conocimiento parte de algo sensible. Pero es verdad que estas premisas conocidas pueden ser recibidas, esto lo explicará ahora Santo Tomás, de otras ciencias, con una evidencia intelectual. Es decir, yo puedo tener como base del conocimiento seguro sobre el cual luego realizo una demostración, algo que he obtenido de un razonamiento previo. En última instancia, lo que viene a decir, digamos, esta idea, esta teoría de ciencia, es que al final vamos a tener que llegar a un punto en el cual el principio que utilizamos es indemostrable. Y por eso Aristóteles dirá en este libro precisamente que comentábamos, no toda ciencia es demostrativa. ¿Por qué? Porque habrá principios que no se pueden demostrar, precisamente estos que se obtienen, por ejemplo, de la evidencia directa, o los primeros principios del ser y los primeros principios de la lógica. Por ejemplo, el principio de no contradicción. El principio de no contradicción se pone como principio base para muchas demostraciones. Hablaremos de ello cuando comentemos las demostraciones de la existencia de Dios. Y este principio no es un principio que uno capte, digamos, por una comprensión de algo inmaterial, sino que es un principio que otra de las virtudes intelectuales, esta del intelecto precisamente, se encarga de captar del contacto directo con la realidad. Es decir, el ser humano cuando se enfrenta a la realidad va viendo que hay una constante y es que lo que es no puede ser y no ser a la vez. Y entonces se establece pues, el principio de no contradicción que, bueno, se puede formular de distintas maneras, pero básicamente es que algo no puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido, ¿no? Entonces, esto todos los hombres llegan a conocerlo, pero en el contacto con la realidad. Ahora, este principio de por sí es indemostrable. No se puede demostrar el principio de no contradicción. ¿Qué pasa cuando uno no conoce el principio de no contradicción? Bueno, pues aquí las respuestas son curiosas. Aristóteles, por ejemplo, dice que a uno que niega el principio de no contradicción lo que hay que hacer es tratarle como una planta, porque no tiene inteligencia. No pierdas el tiempo en demostrárselo, porque el principio de no contradicción es indemostrable. Sin embargo, por ejemplo, otros son más pragmáticos, como Avicena, ¿no? Avicena decía que cuando uno niega el principio de no contradicción, lo que hay que hacer es dejarle sin comer y sin beber, o prenderle fuego o darle una paliza. De tal manera que entienda que no es lo mismo el tener hambre y sed que no tener hambre y sed, no es lo mismo el dolerse por los palos o por el fuego que no dolerse, ¿no? Y entonces entienda que no puede algo ser y no ser a la vez. En fin, en definitiva la cuestión es que no se pueden demostrar algunos principios, pero estos principios son base para el conocimiento científico, siempre entendido en la mentalidad de la antigüedad. Luego pasaremos un poquito a estas objeciones que se han lanzado. Entonces, dicho esto y recogiendo todo lo que explicamos en el vídeo anterior, vamos a ver cómo Santo Tomás procede en este segundo artículo de la primera cuestión. En primer lugar, nos habíamos quedado en las objeciones, vamos a leer por lo tanto el sed contra, este argumento en contra que Santo Tomás presenta, pero para favorecer su tesis. El sed contra, como suele ser frecuente, contiene en este caso un argumento de autoridad. Está tomado una cita de Trinitate de San Agustín. Lo leemos. En cambio está lo que dice Agustín en el 14º libro del De Trinitate. A esta ciencia pertenece solamente aquello con lo que se fecunda, alimenta, defiende y robustece la fe que salva. Esto corresponde solo a la doctrina sagrada, no a ninguna otra ciencia, por lo tanto, la doctrina sagrada es ciencia. Bien, pues muchas veces no hay mucho que comentar en estos argumentos en contra, porque realmente basándose en ellos o comentándolos es como va a realizar luego Santo Tomás la respuesta. Por lo tanto, pasaremos directamente a la solución o respuesta de Santo Tomás. Solución. Hay que decir, la doctrina sagrada es ciencia. Hay dos tipos de ciencias. Primero, unas como la aritmética, la geometría y similares, que deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz del entendimiento natural. Bueno, detengámonos por un momento aquí.
veamos cómo Santo Tomás va a hablar de ciencias que son reconocidas en este catálogo de estudios básicos que se utilizaba en la antigüedad, que son el trivium y el quadrivium. Hablaremos un poco algún día extensamente de este tema, pero habla de la aritmética y la geometría. Son ciencias básicas, ciencias que se conocen con el contacto de la realidad y haciendo una abstracción de este contacto con la realidad. Habrá también otro momento para comentar cómo Santo Tomás, en su comentario al De Trinitate de Boecio, va precisamente a establecer esta categoría de las ciencias según el nivel de abstracción. Y bueno, la aritmética y la geometría están en un nivel intermedio de abstracción porque pasan, digamos, de las cosas sensibles a unas cosas que ya se dan sin necesidad de una referencia directa a los objetos materiales. Es decir, tanto la aritmética como la geometría no necesitan tener, por ejemplo, vamos a poner el caso de la geometría, un triángulo delante físico para operar, sino que utilizan un triángulo abstracto o un círculo abstracto o un cuadrado abstracto, en fin, y de ahí van sacando sus consecuencias. Pero, por supuesto, el conocimiento de estas figuras geométricas y de las normas de la geometría las obtienen en contacto directo con la realidad. Y estos principios, dice aquí, son evidentes por la luz del entendimiento natural. Son evidentes porque se pueden ver, porque hay cosas de la geometría o de la aritmética que son visibles, y también porque las normas que se deducen se van sacando, digamos, de manera analítica, es decir, de las mismas principios, de los mismos axiomas, se van extrayendo las conclusiones. Veamos que este modo de operar será el modo como muchos racionalistas, muy posteriormente, querrán hacer un conocimiento seguro de las cosas. Me viene a la cabeza esta ética demostrada al modo geométrico que escribe Baruch Spinoza, por ejemplo, ¿no? y que precisamente trata de hacer de las matemáticas un método para poder trabajar cualquier clase de ciencias. Vemos que Descartes, gran matemático, pues por ejemplo, piensa de una manera semejante. En definitiva, por lo tanto, la ciencia, este tipo de ciencias, se van al contacto directo con la realidad, de ese contacto directo extraen principios y sobre esos principios van desarrollando, después, por medio de la razón, y como siempre, pasando de lo más conocido a lo menos conocido, una serie de conocimientos que tienen una vinculación necesaria con sus causas, ¿no? Con estos principios. Bien, pues este es un tipo de ciencias y bueno, pues ahí estarían también ciertas ciencias naturales, etc. No hace falta insistir más. Claro, Santo Tomás dirá, de este tipo de ciencias no es la teología, sino de el segundo género o clase de ciencias. Dice Santo Tomás, otras, por su parte, deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz de una ciencia superior. Así, la perspectiva, que parte de los principios que le proporciona la geometría, o la música, que parte de los que le proporciona la aritmética. En este último sentido, se dice que la doctrina sagrada es ciencia, puesto que saca sus conclusiones a partir de los principios evidentes por la luz de una ciencia superior, esto es, la ciencia de Dios y de los santos. Así pues, de la misma forma que la música acepta los principios que le proporciona el matemático, la doctrina sagrada acepta los principios que por revelación le proporciona Dios. Esta relación entre la música y las matemáticas es muy curiosa, pero es que en esta sistematización de las artes liberales, ¿no? El trivium y el quadrivium, la parte de matemáticas precisamente contenía la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Las primeras, aritmética y geometría, eran la base para el desarrollo de las segundas, la astronomía y la música, que eran ciencias secundarias, ciencias derivadas de las primeras. Precisamente por esto Santo Tomás pone este ejemplo, que era muy conocido para los hombres de su época. El músico necesita saber matemáticas, y esas matemáticas no las necesita saber como si tuviera que acudir a los principios de las demostraciones de la matemática, sino que le bastan las consecuencias. Y de esas consecuencias él elabora su ciencia. Por supuesto, un músico puede hacer matemáticas, pero como diría eso,
Uno de los ejemplos, el del músico y el del arquitecto que pone siempre Aristóteles, lo haría de manera accidental, ¿no? Porque el músico, en cuanto que músico, lo que hace es música, y la música está más allá de las matemáticas. Las matemáticas le dan algunos principios que luego el músico utiliza para hacer su ciencia. Estos principios son evidentes. Son evidentes a pesar de que el músico no se tenga que tomar el trabajo de demostrarlos, pero sí que sabe que están fundados en una ciencia, es decir, una ciencia que tiene esta evidencia de la unión entre las consecuencias y los principios, que es lo característico, insistimos, de la ciencia, esa necesidad, porque esto es importante para lo que vamos a decir ahora. ¿Cómo sería entonces la doctrina sagrada? O si quieren, la teología. Bueno, pues la teología sería una ciencia que lo que hace es tomar sus principios, de los cuales luego va a establecer conclusiones de una ciencia superior, que dice Santo Tomás es la ciencia de Dios y de los santos. Y esto es muy interesante. Más adelante, en el desarrollo de la Suma, Santo Tomás se ocupará en una cuestión de la ciencia de Dios. Habrá que hablar. ¿Qué es rápidamente la ciencia de Dios? La ciencia de Dios es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Y luego tendrá que demostrar Santo Tomás que Dios, conociéndose a sí mismo, además conoce todas las cosas que ha creado, e incluso aquellas que podrían existir. Entonces, la ciencia de Dios es un conocimiento que Dios tiene por el propio conocimiento de sí mismo, que es un conocimiento necesario. Es decir, Dios se conoce necesariamente a sí mismo. Claro, ¿cuál es el problema de llamar ciencia a este conocimiento de Dios? Que la ciencia es algo discursivo, hemos dicho, que pasa de lo más conocido a lo menos conocido. Sin embargo, dirá Santo Tomás en esta cuestión precisamente que Dios no tiene este tipo de ciencia discursiva, pero sí que tiene verdadera ciencia. Entonces, los principios de la ciencia teológica se toman de esa certeza evidente, necesaria, que Dios tiene de sí mismo, del conocimiento de sí mismo. Y ese conocimiento es el que presta al que luego hace teología o al que posee esta otra ciencia derivada que es la doctrina sagrada. Es interesante que introduzca también a los santos. ¿Por qué los santos tienen un tipo de ciencia superior a la del hombre viador que conoce por ciencia esta doctrina sagrada? Bueno, pues porque los santos contemplan directamente a Dios, ven la esencia divina, cosa que el hombre en el estado de viador, en este estado actual, no puede hacer. Entonces, la ciencia de Dios y la ciencia de los santos, aunque difieren obviamente en grado, sin embargo, se basan en lo mismo, en el conocimiento directo de la esencia divina. En Dios es un conocimiento perfectísimo, en los santos siempre medido a su capacidad limitada, pero de este conocimiento es del que el ser humano, en este mundo, puede realizar este conocimiento científico que es la doctrina sagrada. ¿Cómo se hace esto? Pues esto es mediante la revelación. Es decir, la luz de la ciencia divina desciende en el orden jerárquico del universo, y esto es una cosa que habrá que explicar en su momento, pero vean que aquí, por ejemplo, Santo Tomás, recuperando toda una corriente fecundísima de la teología, mete a los ángeles, en toda una cadena de iluminación por la cual Dios ilumina al hombre estos principios de la ciencia, de los cuales el hombre luego, con su razón y haciendo un discurso, es decir, procediendo, podrá alcanzar unas conclusiones que son las de la doctrina sagrada y que son conclusiones que se siguen necesariamente de los principios y por lo tanto son verdadera ciencia. Vean que esto es importante, ¿no? Porque lo que está aquí en el fondo Santo Tomás justificando es la capacidad del hombre de poder razonar su propia fe. Es decir, de no solamente recibir el conocimiento directo de los principios, por supuesto indemostrables, los principios de la ciencia teológica, que son los principios de la fe, los artículos de fe, son indemostrables, pero estos principios se pueden desarrollar racionalmente, extrayendo conclusiones de los mismos, y por lo tanto avanzando en el conocimiento, y avanzando por medio de este hábito de la ciencia, que es un hábito que perfecciona al sujeto que lo realiza. La ciencia, como estos otros hábitos intelectuales que comentábamos, constituyen una perfección del sujeto, una perfección que enriquece a la persona, que razona su propia fe y que por lo tanto va extrayendo estas conclusiones que están contenidas en los principios, pero que por medio de estas vinculaciones necesarias se pueden conocer como verdades
distintas de los principios que las contienen. Distintas en el sentido del conocimiento humano, ¿no? Porque en realidad pues Dios es una esencia única, ¿no? Y por lo tanto en Dios están unidas todas las cosas. Pero bueno, esto es un tema también complejo que no es el caso ahora desarrollar. Entonces, aquí se justifica esta naturaleza científica de la fe. Pero, insistimos, esta naturaleza científica, de acuerdo con el concepto aristotélico de ciencia, no de acuerdo con el método científico. No seamos burros, estamos en otros siglos distintos. Aquí no existe todavía el método científico, e incluso el método científico, bueno, pues habría que mirarlo un poco también a la luz de este concepto de ciencia, porque con el devenir del tiempo se ha perdido bastante precisamente algunas de estas notas características de la ciencia que podrían ayudar a conocer mejor estas cosas. Digo porque ¿qué pasa con el desarrollo del método científico? El método científico surge sobre todo en la modernidad como una manera de conseguir conocimientos seguros de la realidad natural, pero que trae todos los prejuicios de la modernidad y sus funestas consecuencias. Entonces, el método científico, como sabemos al principio, pues se basaba en una serie de pasos, ¿no? Donde estaba la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación por prueba y error, la demostración, etcétera, ¿no? Pero ya sabemos que todo esto pues duró más o menos poco, porque ya después de Newton, pues la cosa empezó a caer, y después esto se ha reformulado a través de Popper con el principio de falsabilidad, y después de Popper pues vendrían las teorías de los paradigmas científicos de Kuhn y todas estas cosas que se suelen estudiar cuando uno estudia epistemología. Pero que luego cuando descendemos al nivel práctico, pues vemos cosas como las que hemos estado viendo pues ahora con este tipo de ciencia mezclada con política a la que estamos tan acostumbrados. Es decir, cosas como por ejemplo temas del cambio climático, temas ahora con la pandemia actual en la que vivimos, en la que los científicos van diciendo cosas distintas y todo lo justifican en el nombre de la ciencia. ¿Cuál es el problema? Que pongamos por caso ahora el cambio climático. ¿Qué sucede? Te dice, no, es que el cambio climático es una teoría científica. Dice, pero vale, explíqueme qué ocasiona el cambio climático. No, pues el cambio climático lo ocasiona pues la emisión del dióxido de carbono a la atmósfera, que son gases de efecto invernadero, que tal y que cual y que no sé qué. Bueno, pues ahora demuéstreme por medio de un experimento o con una demostración realmente en la que yo pueda establecer que la causa del efecto que usted quiere conocer es esa y no puede ser otra. Es decir, que hay una causa necesaria. Ah, no, porque en realidad no, es que mire usted, yo tengo aquí este modelo y este otro. Ya, pero, o sea que, no. O sea, resulta que vemos que hay tal cantidad de causas en el mundo físico que muchas veces no podemos establecer este tipo de necesidades, de conexiones necesarias. Los científicos actuales, que se mueven dentro de un método de naturaleza distinta a este que hemos descrito, pues evidentemente para ellos no les supone un problema. Pero para la persona, digamos, racional, normal, esto le supone un inconveniente. Porque si tú a mí me vas a hacer que yo viva mi vida de manera distinta por algo que tú no me puedes demostrar que sea necesariamente la causa del efecto que quieres evitar, y luego habrá que ver si este efecto es malo o no es malo, en fin, sobre eso hay muchas teorías. Pues entonces, oiga, no me estás demostrando las cosas. Pero te dirán, no, el cambio climático está demostrado. Está demostrado, sí, que a lo mejor pues, puede estar cambiando el clima, qué sé yo. Yo la verdad es que de este tema no voy a decir que sepa porque no sé. Pero lo que sí que es evidente es que usted no me ha demostrado esto que decía Aristóteles en el libro de los segundos analíticos. Es que las causas de lo que usted pretende conocer son esas y no pueden ser otras. Porque resulta que a lo mejor unos te dicen, no, pero es que mire usted, la causa puede ser esta, o puede ser esta, puede ser esta otra, puede ser esta otra. Entonces, vemos cuál es el problema del método científico. Hay más problemas, pero este sería uno. De alguna manera nosotros entendemos como ciencia, de manera habitual, de manera casi, digamos, cotidiana, esto que explica el mismo Santo Tomás, que es el conocer la causa de las cosas, por qué las cosas son de esa manera, de dónde vienen, por qué se ocasionan así, qué fin persiguen, la causa final, y por qué no pueden ser de otra manera, es decir, por qué hay una relación necesaria, porque si no hay una relación necesaria, entonces no podemos hablar de ciencia. Bueno, la ciencia teológica sí que en este sentido es ciencia. Claro, uno dice, hombre, pero es que usted hace trampa porque en el mundo físico, como ya había anticipado Santo Tomás, pues hay superposición de causas
Esta multiplicidad de causas que hacen que los efectos muchas veces sean impredecibles. Hay un cierto caos, sobre todo en nuestro nivel, si utilizamos la cosmología antigua, sublunar. Es cierto. Cuando hablamos de este otro tipo de ciencias filosóficas que son abstractas, es más fácil extraer estas consecuencias necesarias. Y por lo tanto, la ciencia efectivamente es una ciencia mucho más sólida que las ciencias naturales en este aspecto. No en el aspecto de la evidencia de sus principios, porque los principios de la ciencia teológica no son evidentes. No son evidentes en cuanto a nosotros, son evidentes de suyos, es decir, son evidentes para aquel que los ha establecido. Acuérdense esta diferencia entre el que realiza una ciencia y el que la recibe. A lo mejor el músico no sabe muchas matemáticas, acordémonos que siempre estamos en la mentalidad antigua, pero recibe sus conocimientos del matemático. El matemático sí que conoce esa relación evidente y necesaria entre las causas y las consecuencias. El músico no necesita saberlas, en cuanto que sabe que esto es un saber, un principio sólido, entonces a partir de ahí puede construir su ciencia. Evidentemente, si estos principios fallaran, pues entonces las consecuencias que estableciera el científico, digamos, de esta ciencia derivada serían incorrectas, no tendrían solidez. Pero es que aquí nosotros nos basamos en la ciencia divina. Y obviamente, como decíamos, para hacer teología hay que tener fe. Entonces, el que tiene fe sabe perfectamente que estos principios son sólidos, aunque no pueda conocerlos evidentemente. ¿Dónde se podrán conocer evidentemente? En el cielo. Porque en el cielo es donde se ve a Dios directamente. Entonces, ahí sí que hay evidencia. Pero para nosotros, estos principios son certísimos por la fuerza de la fe. Bien, entonces, volvemos a lo que decíamos en la cuestión, en el artículo anterior. Para hacer teología hay que tener fe. Precisamente por esto podría surgir la duda. Por ejemplo, ¿un hereje puede hacer teología? Es decir, alguien que por pecar contra la fe ha perdido la virtud teologal de la fe, aunque conozca, digamos, los principios de la revelación, conozca la Sagrada Escritura, incluso, pues, yo qué sé, pues pueda leer en hebreo, en griego, etcétera, y conozca la historia de la teología, pues, en sentido propio, no puede hacer teología científica. Alguien que ha perdido la fe. Porque estos principios que se muestran como evidentes, para él ya no lo son. Claro, la fe no es evidente. Esto vamos a tener que esperar bastante para meternos en esta cuestión, que se trata en la secunda secunde, ¿no? En las cuestiones sobre la fe, pero bueno, pues es algo que en algunos casos va a salir ya notado. No se pueden demostrar los artículos de la fe. Los artículos de la fe se conocen por revelación y se aceptan por fe. Entonces, la fe es precisamente el hábito sobrenatural que me permite conocer estos principios no como si fueran evidentes, pero sí con una certeza que es equivalente, por explicarlo de manera muy sencilla, a la evidencia. Es decir, por eso San Pablo, por ejemplo, podrá decir que la fe es creer en lo que no se ve. Es decir, yo creo en lo que no veo, pero lo creo como si lo viera. Y de esta manera yo estoy absolutamente seguro, tanto como si lo viera, y por lo tanto puedo construir a partir de esa seguridad un conocimiento verdaderamente científico. Como siempre, insistimos, según el concepto de ciencia de Aristóteles. Bien, vamos a pasar a las objeciones a esta cuestión, intentando no entretenernos demasiado, porque la mayoría ya estarían respondidas. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, los principios de una ciencia cualquiera o son evidentes o quedan reducidos a los que le proporciona una ciencia superior. Estos últimos son los principios propios de la doctrina sagrada, tal como se ha dicho en la solución. Recordemos que la objeción a la que responde aquí Santo Tomás precisamente viene de esto, de la no evidencia de los principios sobre los que se hace la doctrina sagrada en cuanto que ciencia. Bien. Segunda objeción. A la segunda hay que decir, los hechos concretos que aparecen en la doctrina sagrada no son tratados como objetivo principal, sino como ejemplo a imitar. Así ocurre en la moral, o también para declarar la autoridad de aquellos nombres por los que se nos ha transmitido la revelación divina, que es el fundamento de la escritura o doctrina sagrada. Aquí Santo Tomás se refería a la objeción por la cual en la doctrina sagrada se contienen cosas particulares, como por ejemplo la historia particular de tal o cual persona.
Y claro, decíamos que no hay ciencia de lo particular, esto es uno de los axiomas de Aristóteles, y por lo tanto en este caso no se podría hablar de ciencia, en cuanto que la doctrina sagrada contiene estos contenidos particulares. Bueno, pues aquí lo que dice Santo Tomás es que propiamente estos contenidos no son el objeto de la doctrina sagrada, sino que se tratan este tipo de cosas particulares como un ejemplo, y por lo tanto son un ejemplo, es decir, una particularización de algo general. Ese general, en cuanto sobre todo a la doctrina sagrada, es fundamento de la moral, entonces esa moral general que se hace particular en los casos concretos de estos ejemplos morales. Esto recordemos que hay toda una tradición grande de estos comentarios morales de la Sagrada Escritura, por ejemplo, que realiza San Gregorio Magno. Pero también, dice Santo Tomás, estos datos particulares históricos son para fundamentar precisamente esta revelación que nos hace poder prestarle fe. Es decir, para poder dar credibilidad a la revelación. La credibilidad forma parte del mecanismo de la fe. No se puede creer aquello que es increíble. Se cree lo creíble. Y por lo tanto, para establecer esta credibilidad, uno necesita pues, conocer detalles concretos, como por ejemplo esta sucesión de los personajes o de las personas, ¿no?, en la historia sagrada, que, digamos, ofrecen una credibilidad a aquello que ellos mismos transmiten, porque son vehículos de revelación. Bien, no es cuestión de entretenerse demasiado, pero aquí quedan resueltas estas dos objeciones. Ahora bien, ahora tenemos que pasar a objeciones más modernas. Resulta que, como adelantaba al principio, en Twitter ha habido algunas personas que han intentado presentar sus propias objeciones al vídeo que realizábamos antes. Y recuerdo, el vídeo todavía no llegaba a este punto de la solución. Por lo tanto, en fin, es difícil aventurar que ya conocían mi postura cuando además me parece que no han leído nada de la Suma Teológica. Pero vamos a ser escolásticos, es decir, vamos a escuchar las objeciones y vamos a responderlas. En primer lugar, hay un pequeño hilo que se presentaba, ¿no? Dice lo siguiente: la religión no es ciencia, se basa en dogmas y por ello no puede someterse al método científico. De hecho, en miles de años de cristianismo no hay actualmente ninguna evidencia de su origen divino y en cambio infinitas de su origen meramente humano. Vamos a detenernos aquí y luego vamos a ver estas evidencias infinitas que nos presenta este amable comentarista. En primer lugar, la religión no es ciencia. Bueno, pues mire usted, vale, está bien que usted establezca cuál es su punto de vista si ahora lo demuestra. Pero dice, ¿por qué no es ciencia? Porque se basa en dogmas. Y, quiero decir, ya hemos dicho, precisamente de acuerdo con el concepto de ciencia que estamos utilizando, que es el concepto de ciencia que usa Santo Tomás, y que no tiene que ver con el método científico, es decir, ese método científico que va cambiando de acuerdo con las épocas, cuando los mismos científicos se dan cuenta que no les sirve demasiado a veces, sino que según este concepto de ciencia, lo importante no es los principios, sino esa vinculación necesaria de los principios a las consecuencias. Entonces, ¿qué son los dogmas de fe que llama aquí este señor? Nosotros lo llamaríamos en terminología tomista los artículos de la fe. Los artículos de la fe son estos principios que cuando se conocen mediante la fe, es decir, cuando se tiene el hábito sobrenatural de la fe, la virtud teologal de la fe, se convierten en verdaderas bases para poder establecer razonamientos en los que se extraigan de manera necesaria consecuencias. Además, con mucha más precisión que lo que lo suele hacer muchas veces la ciencia moderna. Y aquí voy a contar una pequeña anécdota también de Twitter. Hace tiempo, con todas estas cosas de la pandemia, de lo que pues los científicos ahora dicen una cosa, mañana dicen la contraria, pues un comentarista también en su momento decía, bueno, si queréis que la ciencia siempre os diga lo mismo y que no se cambie de idea, entonces escuchad a los curas que llevan 2000 años diciendo lo mismo. Bueno, pues tiene usted razón. Precisamente la teología es capaz de obtener conclusiones tan claras científicamente que no hace falta y no ha hecho falta en la historia de la Iglesia volverse atrás. Es decir, cuando se ha alcanzado una verdad con seguridad y por eso la Iglesia de alguna manera la ha sancionado, a pesar de que ese desarrollo del dogma, que se suele llamar ahora así, ¿no?, la evolución homogénea del dogma o desarrollo del dogma, haya sacado estas consecuencias que estaban ya metidas en estos principios revelados, cuando lo ha hecho con esta precisión, pues una vez que se ha establecido, no ha hecho falta volver atrás. Con lo cual, bueno, casi esto sería algo que hablaría a favor de esta precisión científica de la doctrina sagrada.
Bien, pero bueno, dejemos estos temas, ya están respondidos abundantemente en la solución. Pasemos a estas infinitas evidencias que presenta este señor sobre que la religión, entendemos que se habla de la religión cristiana, porque si hablamos de otro tipo de religiones, entonces sí que se lo puedo conceder, pero que la religión cristiana está basada en un origen meramente humano. En primer lugar, él habla de plagios en su doctrina a otras sectas o mitologías como los esenios. Hombre, mire usted, quiero decir, nosotros los cristianos, efectivamente, tenemos una religión, que es la religión cristiana, pero nuestra religión cristiana, en cuanto doctrina sagrada, que es lo que tratamos aquí, es decir, no de la religión, que será parte potencial de la virtud de la justicia, lo estudiaremos en la segunda secunde, sino de la doctrina sagrada, es decir, de esta revelación y el desarrollo científico, es decir, el desarrollo racional de estos principios, llegando a consecuencias ciertas y necesarias, esto no se puede basar en los esenios, porque la historia de la revelación que nosotros aceptamos viene de mucho antes. Nosotros aceptamos el Antiguo Testamento, que viene bastante antes de la secta de los esenios, que es más o menos contemporánea con Jesucristo. Que los discípulos de Cristo tuvieran relación con los esenios y que el mismo Jesucristo los conociera, pues sí, y eso a usted no le da base como para presentar una evidencia de estas infinitas que usted dice para decir que por lo tanto el cristianismo está basado en la secta de los esenios. Vemos, este es un caso de una conclusión no demostrativa. ¿Puede ser un argumento dialéctico? Bueno, pues sí, pero no es una demostración, porque usted no está estableciendo una relación necesaria entre el principio, la premisa que usted establece y su conclusión. ¿Por qué? Porque podría haber otras causas por las cuales el cristianismo podría parecerse, o no, a la doctrina de los esenios. Y no el hecho de que necesariamente sea un plagio, como usted dice, de la doctrina de los esenios. Nos damos cuenta cómo la ciencia no procede de esa manera, sino que procede de manera necesaria. Entonces, luego dice la mitología greco-romana y pone como ejemplo la ceremonia del vino procede de los cultos báquicos. No sé a qué ceremonia del vino se refiere, quizás se refiere al vino que después de la consagración se convierte en la sangre de nuestro Señor, por lo tanto la Eucaristía, tal vez. Bueno, mire usted, pues es que resulta que la Eucaristía cristiana viene de la institución que realiza Jesucristo en la Última Cena. La Última Cena es, bueno, según los relatos evangélicos, porque ahí la verdad es que hay distintas variaciones en la cronología, pero casi con toda seguridad una cena de Pascua judía. En la cena de Pascua judía se bendecían distintas copas de vino y bueno, pues una copa de vino posiblemente adicional es en la que Jesucristo utiliza para instituir el sacrificio incruento de la Eucaristía. Bien, la cena de Pascua judía es muy antigua. Vaya, la configuración que tuviera en la época de Cristo no lo sé exactamente de qué siglo puede ser. Pero si no es anterior, mínimo será contemporánea, pero en otra ubicación geográfica y cultural totalmente distinta de los cultos báquicos que estos mismos cultos. Y por lo tanto, no, si usted establece esto, ya le puedo decir que, una vez más, no establece una demostración. Porque no está el efecto que usted quiere demostrar, que es el que la Eucaristía tenga dentro de su celebración el uso del vino, y usted lo pone como causa de un plagio de una religión grecorromana, no es la única causa que puede explicarlo. Hay otra causa, y es que precisamente hay una historia de salvación en la que Dios ha ido, digamos, estableciendo poco a poco estos signos que luego han llegado a su plenitud en Cristo, y que con mucha anterioridad a esta ceremonia del vino que usted dice de los cultos báquicos, pues ya había establecido la cena de Pascua judía en la que se utiliza el vino. Es otra explicación y por lo tanto ya su conclusión no es necesaria y por lo tanto no es ciencia. Es una mera hipótesis que usted no puede demostrar y por lo tanto no es evidente. Por ejemplo, el mito de Adán y Eva. ¿Mito de Adán y Eva qué? El mito de los primeros padres, que en otras religiones hay un mito, hombre, es de sentido común, mire usted, porque en el momento que uno conoce, digamos, lo que son las genealogías, y que las genealogías de alguna manera pues tiene que haber antepasados, pues lo más normal es decir, hombre, pues tendrá que haber algunos que sean los primeros, pero eso no quiere decir que tenga que ser un plagio.
El diluvio universal, que procede de la epopeya de Gilgamesh. Sí, ¿y qué? Quiero decir, eso no implica, es decir, nuestra religión no está basada en el diluvio universal. El diluvio universal es la lectura del pueblo judío dentro de su conocimiento de la divinidad por medio de la revelación de un hecho, por cierto, histórico y además verificable arqueológicamente de una catástrofe natural. Y entonces esta lectura teológica de esa misma, precisamente explicando cómo Dios no destruye la tierra por el pecado del hombre, sino que va a utilizar otro método para salvar al hombre, que va a ser enviar a su hijo para que muera por nosotros. Esto no es un plagio, es otra lectura de un hecho común en la humanidad, por cierto, porque el diluvio universal no está circunscrito solamente al mundo babilónico, el mundo sumerio, el mundo mesopotámico, sino que el mito del diluvio universal, y podríamos llamarlo mito, a pesar de que tiene esta base histórica en la mayoría de los casos, se encuentra, por ejemplo, en religiones prehispánicas en América, que no tienen ninguna vinculación histórica, ni geográfica, ni cultural con Mesopotamia. Pero lo que pasa es que las distintas culturas han ido haciendo unas lecturas, de acuerdo con sus principios religiosos, de acontecimientos, y muchas veces acontecimientos catastróficos como una inundación. Bueno, pues en este caso lo que nosotros decimos es que la lectura que hace el pueblo de Dios es una lectura inspirada por Dios. Y esta es una hipótesis que es tan válida como la de usted del plagio, a pesar de que la de usted me convence bastante menos. Pero en última instancia, en la medida que la suya no es demostrativa, ya no vale como evidencia de esas infinitas evidencias que usted tiene. Bien, como viene un etcétera, pues entendemos que todas son tan poco demostrativas como esas y por lo tanto ninguna vale científicamente absolutamente nada. Vamos a seguir viendo las objeciones a la presentación de la doctrina sagrada como ciencia. Dice, además de que la ciencia demuestra, una vez más, cuidado con el uso de la demostración cuando usted no puede demostrar las cosas, la ciencia demuestra que multitud de hechos que describe la Biblia resultan incompatibles con las leyes naturales. Y pone, un hombre no puede resucitar, no se puede convertir el agua en vino, no puede una mujer tener hijos sin tener sexo, ser inseminada artificialmente, etc. Vamos a ver. En ningún momento la Biblia dice que estos hechos sean consecuencia de leyes naturales. Y entonces, en el momento que la Biblia no dice eso, pues ya es que ya no hay nada que demostrar. Precisamente estas cosas son milagros. Y los milagros se caracterizan por producirse fuera de las leyes naturales. En término técnico, se dice que los milagros son preternaturales, es decir, están fuera del orden normal de la naturaleza. Precisamente el hecho de que haya milagros para aquel que los puede constatar, no para el que, pues eso, para usted, por ejemplo, a lo mejor no le sirven para nada, pero para el que los puede constatar, le sirven como fundamento de la fe. ¿Por qué? Porque precisamente al darse una consecuencia que no puede ser fruto de las leyes naturales, la única explicación posible es que sean efecto directo de la causalidad divina. Y entonces es cuando se puede decir que los milagros proporcionan un motivo para creer en Dios. No son propiamente demostraciones porque los milagros dependen mucho de la experimentación que cada uno tenga de ellos. Digamos, no se pueden poner de forma universal porque no todos hemos visto milagros. Pero supuesto que estos hechos se dieran, entonces precisamente el hecho de que se dieran lo que prueba es que hay Dios que los ha producido, porque no pueden ser producidos por las leyes naturales. Entonces la evidencia que usted presenta no es evidencia de nada, porque no concluye lo que usted pretende concluir, que es que la religión cristiana fuera un invento. Lo único que podría concluir es que si estas cosas se dieron, entonces son fruto de la causalidad divina, y si no se dieron, pues entonces simplemente no se concluye nada. Pero no lo que usted dice. Bien, termina nuestro colaborador diciendo, este vídeo termina cayendo en un rotundo sofismo. Entendemos que quiere decir sofisma, pero bueno, pues sabemos que en Twitter a veces uno comete errores, todos nos equivocamos, sin sentido, ya que considerar ciencia una historia de fantasía como la mitología cristiana atenta, lo de los acentos, la ciencia gramatical esa nos falla un poquito,
cómo la mitología cristiana atenta contra el más básico intelecto, por mucho que filosóficamente se retuerzan los argumentos para ello. Bueno, mire usted, a ver, ciencia, hemos dicho que es la doctrina sagrada en cuanto que podemos extraer conclusiones de unos principios que son conocidos con seguridad, y como hay un razonamiento discursivo, pues entonces hablamos de ciencia. La ciencia, en este caso, se contrapondría a la experiencia, como enseña, por ejemplo, Aristóteles al inicio de la metafísica, por la cual, por ejemplo, una persona puede conocer, yo que sé, que va a llover, pero no conoce las causas por las cuales va a llover, ¿no? Entonces tiene experiencia y ese conocimiento puede ser preciso. La ciencia es simplemente un modo de conocer. Incluso no implica que sea verdadero o falso, sino el hecho de que se deriven estas consecuencias necesarias. Por lo tanto, lo que usted dice no hay ningún problema para considerar, o no es una objeción válida para que se considere la doctrina sagrada como ciencia, y ya hemos demostrado con bastante solvencia, creo yo, y ahí yo sí, en este caso sí me arrogo el hecho de haberlos demostrado, que estas evidencias que usted presenta como irrefutables e infinitas, pues no son tales, sino que en este caso, créame, el que está haciendo un argumento sofístico, es decir, un argumento accidental, un argumento meramente dialéctico en el cual usted expresa una opinión, pero que no puede demostrar, y sin embargo la vende como evidencia, lo cual constituye una falacia, es usted, querido amigo. Entonces, prestemos un poquito de atención a lo que dice Santo Tomás. Yo le invito, como invito a todos, a permanecer atentos a los siguientes vídeos, donde podremos ir, digamos, profundizando en esto. Y, por supuesto, no deje de enviar sus comentarios, porque yo creo que analizándolos todos aprendemos bastante. Este es uno de los principios de la escolástica, no tener miedo a las objeciones, sino enfrentarse a ellas y tratar de responderlas con la mayor solvencia posible. En este caso creo que lo hemos hecho. Para terminar este vídeo, largo de por sí, intentaré posiblemente dividirlo en dos partes si es posible, quiero recomendarles un libro. Es un libro, ya que hemos hablado de la ciencia, que creo que puede resultar interesante. Se trata del libro de Daniel Iglesias Greces, Soy amado, luego existo. Darwinismo, diseño inteligente y fe cristiana, publicado en la editorial Vita Brevis. Daniel Iglesias tiene un blog en Infocatólica muy interesante, y aquí escribe una refutación del darwinismo, pero que me parece muy sensata y muy en la línea de lo que estamos diciendo. El prólogo explica cómo el hecho de que él rechace el darwinismo no quiere decir que rechace la evolución. Es decir, la evolución de las especies se puede presentar como un hecho, o no, yo qué sé, yo no soy biólogo y no conozco estas cosas, pero el hecho de que se pueda decir, mira, podemos asegurar que hay una evolución, no implica que las causas de esta evolución sean las que decía Darwin o las que plantean, digamos, la teoría más aceptada, que es la del neodarwinismo, ¿no? Que es la que en concreto refuta aquí Daniel Iglesias, sino que a lo mejor puede haber otras explicaciones. En el momento que no haya una conexión necesaria entre las causas y las consecuencias, en nuestro sentido clásico de ciencia, que me convence bastante más que el método científico, a pesar de que entienda que no se puede aplicar a todas las cosas de la misma manera, no podríamos hablar de una ciencia. Tendríamos que hablar pues, de una hipótesis, de unas conjeturas, de una opinión, ¿no? Bueno, pues aquí Daniel Iglesias se mete en esta cuestión, él sí, con un conocimiento bastante más serio, por haber estudiado ampliamente el tema, y yo me permito recomendarles este libro, que pueden encontrar en el enlace que les dejaré en la descripción de este vídeo. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en el siguiente vídeo ya para comentar el artículo 3º de la primera cuestión de la suma. Muchas gracias. Si te parece que este camino que vamos a comenzar te puede interesar, te pediría que te suscribieras al canal, que pulsaras la campanita para que te avisara de los próximos vídeos que vaya poniendo, y que compartieras este vídeo en tus redes sociales. Tal vez empecemos siendo pocos, pero yo espero que haya interés por seguir este camino, que ciertamente será largo y complejo, pero que sin duda con la ayuda de Dios podremos llevar a cabo. Muchas gracias por tu atención y nos veremos en el siguiente vídeo. I'm a dog with a torch in my mouth for my Lord.